Voy a compartirles un tema que se llama bendecidos pero no aprobados. ¿Oyeron? ¿Cómo una persona puede estar bendecida sin que Dios esté de acuerdo con él? Entonces, a mí me gusta mucho la escritura porque ella no es indulgente con nadie. La escritura tiene relatos muy feos de acciones graves de los protagonistas y la Biblia no los invisibiliza. La Biblia no los comenta. Todo eso con la intención de que nosotros no repitamos la historia. ¿Oyeron? Entonces, yo sé que la iglesia aquí de Chinú es una iglesia, embajadores, una iglesia histórica y que es muy respetada y muy querida, el pastor. Y yo creo que se hace necesario que les advirtamos sobre algunas cosas. Yo soy pastor de la IEC hace 37 años y más que todo me dedico a enseñar a los pastores y estas advertencias se les hacen a ellos, ¿no? Sobre estos asuntos. Vamos entonces a estar en Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 29. Bueno, ahí seguimos, está bastante largo, pero como es escuela dominical, ustedes se tienen que quedar sentados ahí hasta que yo termine. Bueno, iniciamos. Yo tengo acá las Américas. Dice, aconteció, siempre que el escritor bíblico empiece con esa expresión, aconteció, porque nos va a hacer un relato. Se llama narrativa. Es lo mismo que cuando en los cuentos infantiles, ¿cómo empiezan los cuentos infantiles? Había una vez, o érase una vez. Es en la escritura bíblica, en el hebreo se llama Veiktol. La manera como el autor bíblico te va a contar una historia. Va a echar un cuento, relato. Dice, aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, el hombre estaba ciego, ¿no? Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, aquí estoy. Y él le respondió Esaú. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo, yo sé y no sé el día de mi muerte. Ahora pues, parece paisa, ¿no? Ahora pues. Sí, porque ese pues no hace nada ahí. Ahora pues, te ruego, toma tu equipo y tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Prepárame un buen guisado como a mí me gusta. O sea, que el hombre sabía cocinar, ¿no? Tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Mira eso. Rebeca, o sea, su esposa, estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca dijo a su hijo Jacob, mira, he oído a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole, tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, está hablando Rebeca con Jacob. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño, o sea, al corral, trae de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras y yo prepararé, ¿vio?
¿sabías? Con ellos un buen guisado, para que tu padre coma como a él le gusta. Entonces entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a su madre, Rebeca: Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño, como yo también. Al indio casi no le sale pelo. Tiene más pelo una botella que pierna. Este hombre era de por acá de San Andrés, donde yo también soy. Y el otro era turco, no tenía pelo. No, peludo y otro piño, ¿cierto? Pero Jacob dijo a su madre: Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizás mi padre me toque y entonces seré para él como un engañador y traerá sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió: oiga eso, qué cosa tan grave, ¿no? Caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Solamente obedéceme, ve y tráemelos. Y Jacobo fue y tomó los cabritos y los trajo a su madre. Y su madre hizo un buen guisado, como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó los mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en casa. Todo esto está sucediendo porque Esaú no está en la casa, está cazando el animal. Y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos, oiga eso, y sobre la parte lampiña del cuello. O sea, le puso pelos por las manos, por el cuello cuando su papá lo tocaba, como estaba ciego. Y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo: Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó el papá. Ojo con eso, la pregunta, ¿no? Preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre: Yo soy Esaú. Wow, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que has encontrado tan pronto, hijo mío? Y aquí viene esto doloroso. Porque el Señor tu Dios me hizo que así me sucediera, respondió Jacob. ¿Cómo dice la versión de ustedes? Y eso va en el corral. No las va a cazar. Porque Jehová tu Dios, ¿cómo coge el nombre de Dios para mentir? Cuidado con eso. Mucho cuidado, que esto se oye mucho en el púlpito también. Yendo para sacar provecho del otro. En nombre de Dios. Por eso dije que no iban a aplaudir, ¿no? Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Entonces dijo Jacob: te ruego que te acerques. Perdón, Isaac entonces dijo a Jacob: perdonen que me equivoque tanto, que estoy estrenando Biblia nueva ayer. Yo antes estaba acostumbrado a la Reina Valera. Esta me la regalaron, entonces la estoy utilizando. Te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. ¿Qué es eso? Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él le tocó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No se trata así al indefenso. No lo reconoció porque sus manos eran velludas, como las de su hermano Esaú. Le bendijo. Le preguntó: ¿eres tú en verdad
mi hijo Esaú? Y respondió Jacob, entonces dijo, sírvemela y cómela de la casa de mi padre, para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió, y trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Tenía como 40 años. Y él se acercó, ¿no? Y le besó. Dice, sírveme y comer. Y dice, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y Jacob se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo diciendo, ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo. El Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo y de las riquezas de la tierra y abundancia de grano y de vino. Sirva ante los pueblos y póstrense ante ti las naciones. Sé Señor de tus hermanos. Se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería y también él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre y le dijo a su padre, levántate mi padre y come de la casa de tu hijo para que me bendigas. Y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito. Esaú le respondió. Isaac tembló y se estremeció en gran manera y dijo, ¿quién entonces fue el que trajo la casa antes que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí de todo y le bendije. Sí, y bendito será. Al oír esto, Esaú las palabras de su padre, clamó con gran amargura y dijo a su padre, bendíceme a mí también, padre mío. Pero Isaac respondió, tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición. Y ahí sigue el relato. Dice que Esaú empieza a odiar a su hermano y a buscarlo para matarlo. Su mamá entonces le aconseja que se vaya a tierra de Labán, que es hermano de ella, que es tío de él, mientras se le pasa la rabia a Esaú. Pero imagínense, la rabia demoró 20 años. Y Rebeca no volvió a ver jamás, pues, a Jacob. Ella murió y él no había regresado. Ok. Yo creo que ya ustedes solamente con el relato los fue asustado, ¿no? Yo pienso que el relato solo ya nos podemos ir para la casa, ¿cierto? Tremendo. Pero vamos a ver. Quiero leerles algo que yo escribo. Miren esto. Estamos mal, pero vamos bien. Qué belleza. Estamos mal, pero vamos bien. Ese es el eslogan de esta generación pragmática y utilitarista que mide sus logros por el éxito que se tenga, sin importar los principios éticos que se violen. Lastimosamente, este pensamiento también ha permeado la iglesia. Muchos ministros en América Latina no se les permite cuestionar porque tienen buenos dividendos, porque les ha ido bien. En Argentina hay un pastor que tiene 15,000 miembros, pero se ha casado 3 veces. No se puede cuestionar porque está bendecido. Interesante. Pareciera que si nos está yendo bien es señal de que Dios está con nosotros y nos está probando. O lo que estamos haciendo está de acuerdo con lo que Dios dice. Pero no siempre que nos sintamos bendecidos es porque estamos haciendo lo correcto, ni tampoco es que Dios lo esté aprobando. Y aquí es
donde los vengo a sacudir hoy. Muchos cristianos se han dejado encandilar por la prosperidad de líderes religiosos al ver sus iglesias, su prosperidad. Yo les doy un consejo a ustedes. Cuando vayan al cielo, cuando vayamos al cielo, vean la fila para cuando están sacándole cuenta a todo el mundo. Donde vean la fila de los pastores, no se metan porque eso se va a demorar. Métanse donde están las viejitas que oran a las 3 de la mañana, que ustedes aquí casi no las notan. Esa fila corre rapidito. Usted sabe lo que hay que preguntarle a Maldonado, a Carlos. Yo mientras tanto me tomo un jugo por ahí mientras esa gente la... ¿Cuánto hay que preguntarle a tantos pastores hoy? Porque la prosperidad no es sinónimo de que estén bien. Hoy se premia lo estético, sacrificando lo ético. Importa es el espectáculo y no la santidad. Compromiso con Dios. Siempre he pensado algo. Lo que yo más pienso es el día que tenga que mirarlo él a los ojos. En mi último día. Para ver qué me va a decir. Si me va a decir, bienvenido, buen siervo. O me puede decir, yo nunca te conocí. Ese es mi día, ese es mi pensamiento. Oye, para nosotros la iglesia que estamos en este contexto, es importante reflexionar sobre estas realidades y mirar con responsabilidad bíblica y hacer nuestros propios cuestionamientos para mejorar nuestro andar. Por esto Dios nos ha dejado el recurso de las Escrituras, donde están los ejemplos para que miremos y no repitamos la historia y poder tomar medidas pertinentes a tiempo. En esta oportunidad hemos seleccionado la historia de la bendición de Jacob. Este es uno de los relatos más impresionantes de la narrativa bíblica. Es una historia que nos plantea problemas morales y teológicos. Preguntas como esta: ¿aprueba Dios el engaño de Jacob? ¿Apoya a Dios una bendición que fue lograda a través de falsas pretensiones? ¿Bendice Dios las artimañas de una persona, de una madre y un hijo, quien se aprovecha de un indefenso? Sin duda, Jacob logró una bendición, pero fraudulenta. ¿Sí? Lo logró, la bendición fraudulenta. Y a mí me gustaría que mirásemos para que usted también revise sus bendiciones este año. ¿Cómo es una bendición fraudulenta? Para que usted lo tenga en cuenta. En primer lugar, una bendición fraudulenta se hace aprovechándose de alguien, engañando al otro, tumbándolo, sacándole provecho al otro. Ya allí empezamos mal. El plan de Rebeca es sin escrúpulos y la actitud de Jacob peor, ya que el único que le preocupó a Jacob era que su padre lo descubriese. Fue el único que le preocupó, pero no fue capaz de decirle a la mamá: oye, nos estamos aprovechando del viejo que estaba ciego. Ahora vamos a ver cuando él está peleando con el ángel por la bendición. ¿Oyeron? Interesante. Y lo comparamos con esto, la analogamos para que se den cuenta. Interesante que aquí logra la bendición y allá después está luchando para que el ángel lo bendiga.
Ahora llegamos allá, no se preocupe. Esta es una actitud deliberada, consciente de lo que se piensa hacer. Esto se llama concierto para delinquir. Madre e hijo se ponen de acuerdo para aprovecharse de un estado de indefensión, de una persona que no puede ver, que está ciega. Y allí empieza el fraude, en tratar de aprovecharse del indefenso. Las niñas que están aquí, no se pongan a decir: Dios me bendijo con el novio que le quité al otro. Vaya. Mucho cuidado con eso. Porque yo no puedo construir mi bendición con base en el dolor del otro. Nunca. Dios no lo va a aprobar. No puedo construir con el dolor de los demás. En versículo 20, en capítulo 27, versículo 20, que es asombroso. Quiero que leamos el versículo, el 27. Cuando él le dice, el 20. Pero Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios me hizo que la hallase, respondió Jacob. Vaya. Se usa el nombre de Dios para justificar. ¿Y ustedes creen que eso se hace hoy también en los púlpitos? Se usa el nombre de Dios para sacarle provecho a los demás. En nombre de Dios se hacen muchas cosas. Dios me dijo, Dios me habló. Allá en Medellín fuimos a las iglesias del AYC. A veces hacemos reuniones juntos. Y entonces en una reunión de esa había una niña muy bonita de ella, que allá en Medellín eso es muy común, como aquí en Chinú. Las mujeres más bellas de por aquí en la región son las chinuanas, ¿sí sabes, cierto? Y allá en Medellín, ustedes se ponen un colegio en Medellín y eso parece un desfile. Y estábamos allí y una muchacha muy simpática, y se le acerqué al muchacho: Dios me ha dicho que tú vas a ser mi esposa. Bueno, la muchacha no le dijo nada. El siguiente culto que pasó el otro mes, 2 meses, otra vez se encuentra la muchacha y le dice: Dios me ha confirmado que usted es. Y ella le dijo: ¿y Dios no te ha dicho que yo soy casada? Ese Dios me dijo. Mucho cuidado con eso. Se utiliza a Dios para manipular, para sacar provecho. Y Jacob lo hizo. Si Dios me la hizo encontrar, ¡wow! Falso. Él la fue a buscar al corral. Entonces, hay muchas personas, hay muchos pastores que utilizan el nombre de Dios, pero ya todos daremos cuenta, ¿no? En segundo lugar, se aprovechan del estado de indefensión de Isaac, quien está ciego. El hombre no puede ver. Acércate, hijo mío. Dice: la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. La doble moral. La doble moral. Tremendo, ¿no? Se engañan sin consideración.
del otro. Ese era el marido, ese era su padre. No se consideró. Está en un estado lamentable, está ciego, pero no se consideró, porque la persona que quiere a veces lograr algo no considera a los demás. Entonces, eso es una bendición fraudulenta. Ahora, ¿qué ocasiona una bendición? Ahora, mida por aquí usted su bendición de este año, o la que ya tiene, mídala por aquí. Oigan esto. Los resultados, ¿cuáles son? En primer lugar, produce dolor en otros. Produce dolor en otros. Mucho cuidado. Si usted le está ocasionando a otros dificultad, le está ocasionando dolor con su bendición, tiene que revisar. ¿Quién se dolió? El padre. ¿Quién se dolió? Esaú. Produjo dolor en la familia. No hubo algo agradable. Produjo deseo de venganza de Esaú contra Jacob y produjo una profunda enemistad entre ellos. Su bendición no puede producir enemigos. ¿Estamos de acuerdo? Su bendición no le puede ocasionar enemigos. Si le está ocasionando enemigos, revise. Una bendición fraudulenta ocasiona enemigos, enemistades. Y hay que revisar. En tercer lugar, una bendición fraudulenta no cambia el carácter de la persona. Jacob engañó a su hermano y cuando llegó ante su tío, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué siguió haciendo? Engañando a su tío y le sacó provecho. Entonces, una bendición fraudulenta tampoco trata el carácter. Y ahí es donde en la primera epístola de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera ¿qué? O sea, las bendiciones de Dios no solamente producen el bienestar, sino también el crecimiento espiritual nuestro. Una bendición que nos aparte de Dios, tenemos que revisarla. O la estamos manejando mal o no viene de parte de Dios. Lo que Dios me da es para acercarme y amarle más a Él. ¿Estamos de acuerdo? Yo recuerdo que yo tenía, cuando estaba aquí en Sincelejo, era pastor ahí, había una parejita y ellos venían conmigo los sábados a ayunar, él no tenía trabajo. Y bueno, orando. Total fue que el hombre se consiguió un trabajo de vender charcutería. Y al tiempo, yo no sé cómo el hombre logró que el negocio pasó a ser de él. Y él en Corozal montó un depósito y después montó otro depósito. Ya después, cuando tenía 2 depósitos, no lo vi más en la iglesia. Después dejó a la muchacha y se buscó otra mujer. Entonces vea la bendición mal manejada. Esto no contribuyó a su crecimiento espiritual. Lo que hizo fue alejarlo de Dios. ¿Cierto? Si Dios le da un carro a usted, no es para que se vaya todos los domingos para Moñito o para Tolú, ¿cierto? Va a venir a la iglesia y de vez en cuando vaya, pero ay, ¿dónde está Filiberto? No, está en Tolú otra vez. Entonces dice el Señor: bueno, vamos a quitarle el carro ese, pues. Se quede quieto. Prejuicio.
Entonces, una bendición no es para alejarnos a uno de Dios, es para que uno sea mejor cristiano, ¿sí o no? Entonces, la bendición que no dan crecimiento espiritual, hay que revisarlas. Hay que revisarlas. Aquí de paso le digo a las muchachas que están aquí, que no se han casado todavía, si quieren conseguir a alguien, una persona que no les ayude a crecer espiritualmente, no es. ¿Oyeron? No es. Ese no es. ¿Cierto, Philip? Tú creciste más cuando te casaste con. ¿Cierto? Bueno, yo aquí en Filadelfia a mi hermano porque es el que conozco, ¿no? Y también acá tengo varios hermanos acá. Bueno, mire, nosotros debemos revisar nuestras bendiciones si han generado dolor a otros. Ya no puedo construir mi bendición a costa del dolor o la tristeza de los demás. Los pastores que construyen su propio reino a costa del dolor ajeno tienen que dar cuentas a Dios en su encuentro final con el Señor. Hay pastores que les crece la iglesia, pero robando las ovejas a otros. Eso no es así. Tienen que dar cuenta a Dios. Debemos también revisar mi bendición si no ha generado enemistad con otras personas. Si mi bendición ha generado odios y deseos de venganza con otras personas, debo revisarla, si es legítima o no. Un hecho importante en mi bendición es mirar cuánto ha prosperado mi alma juntamente con mi bendición, como lo propone el apóstol San Juan en su carta. En esto es que se basa el Proverbio 10:22 que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. ¿Estamos de acuerdo? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición que añade tristeza hay que revisarla. ¿A quién está trayendo tristeza mi bendición? ¿A mi familia? ¿A las personas que están a mi alrededor? Entonces debo revisarlo. Una de las cosas extrañas en el relato, además del comportamiento de los personajes, es la actitud divina. Es interesante que Dios no se mueva a hacer nada mientras todo esto está pasando. Y Dios no lo evita. Deja que ocurra la actitud divina, ¿no? Es interesante. Dios no aparece para intervenir, sino que deja que los eventos ocurran respetando la voluntad humana. Pero a medida que ocurren los hechos y pasa el tiempo, se prepara para intervenir. Es extraño que le aparezca en el camino a Jacob para ratificarle el juramento que le hizo a Abraham su padre. Cuando huía, es una cosa extraordinaria. Ya eso sí es la gracia de Dios, ¿no? Le aparece cuando Jacob huye de su hermano, le aparece para ratificarle la promesa, pero después va a tratar con él. Yo quisiera que vayamos al relato en el capítulo 32 y hacemos la analogía en el versículo 22, donde Jacob lucha con el ángel. Yo les pregunto a ustedes, ¿para qué está luchando Jacob con el ángel? A ver, ustedes lo saben, ¿para qué está luchando? Para que lo bendiga. Bueno, y él no se robó la bendición ya, pues. ¿Cierto? Interesante. Ya viene con dinero, ya viene con mujeres, ya viene con oro, y ahora peleando con el ángel para que lo bendiga. ¿Qué bendición entonces? ¿Prosperidad? Esa es la pregunta. ¿Por qué está luchando ahora? Si él viene próspero, ya viene con dinero, con ganado, con todo. Y aquí también nos fijamos en este hecho. Jacob viene con todo eso, con dinero, plata, ganado, familia, con las mujeres y sus hijos. Y dice que está bendecido.
Pero cuando uno lee la carta a los Efesios, el capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, Pablo dice que bendito sea el Dios y de nuestro Señor, quien nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Miren, Pablo se incluye, que nos ha bendecido. Y Pablo está hablando de bendición. Pero Pablo, mientras escribe la carta, está en su peor encarcelamiento. Pablo está preso en Éfeso, que fue su peor encarcelamiento. No fue el de Roma, fue el de Éfeso. Pablo estuvo preso más de 5 veces. Y este fue su peor encarcelamiento. Y ahí, mientras estaba atado en una de las mazmorras, atado al cepo, escribió la carta. Dios nos ha bendecido. ¿Cómo es que Pablo va a decir que mientras está en el cepo, en la cárcel, está bendecido? Entonces, aquel que viene con dinero, con ganado y todo, no se siente bendecido. Pablo, que está en la cárcel, atado allí, está diciendo que está ¿qué? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es bendición? A ver, ¿qué es bendición para ustedes? ¿O ustedes tienen el concepto convencional que les han enseñado los predicadores de la televisión y la radio? Pero reflexionemos qué es bendición. Yo creo que la bendición más grande que puede tener una persona es que Jesucristo viva en su corazón. Lo demás es añadidura, ¿oyeron? ¿Y ustedes tienen al Señor? ¿Cuántos creen que son una iglesia bendecida? Sí. No equivoquemos el asunto. Entonces, miren esto. En el capítulo 32 de Génesis nuevamente encontramos a Jacob luchando con un ángel, también por bendición. Este relato es bueno mirarlo a la luz del relato del capítulo 27, donde él roba la bendición, donde buscó la bendición fraudulentamente. Desde el capítulo 25 de Génesis, la acción narrativa se centra en Jacob. El autor bíblico centra la acción narrativa del capítulo 25, desde el nacimiento, para hablar de él. Pareciera que el autor bíblico nos estuviese mostrándonos cómo los hombres astutos y sagaces como Jacob también les llega su momento. Usted puede ser muy astuto, muy sagaz, usted se ha salido de toda, pero usted un día se la van a poner y lo van a llamar. Como dicen por ahí, a todo puerco gordo le llega su ¿qué? Su San Martín. A usted lo van a llamar. Ha sido muy sagaz, se ha liberado muchas cosas, tiene esto, tiene lo otro, ha hecho negocios, pero un momentico. Y parece que aquí va la cosa. Entonces Jacob salió huyendo de su hermano, que lo venía, porque se le robó la bendición, y lo venía buscando para matarlo con 400 hombres. Se fue a Parán, donde su tío. Allá Jacob demoró 14 años y se enriqueció, pero también engañando al tío. Y se vino sin informarle al tío. Y las mujeres como que le robaron al papá y el papá se dio por robado. Y entonces lo venía persiguiendo. Entonces venía persiguiendo lo de acá y venía buscando lo de acá. ¿Cómo le parece? Lo venía buscando el pasado y lo venía buscando el presente. Y el cielo también quería arreglar cuenta con él. Dios también se propuso arreglar cuenta con él. Y ahí lo cogieron. De allá, de acá y de acá. Estaba bendecido. Pero tenían que arreglar cuento con él. Y mire lo que pasa. Dice que esa noche él toma a su familia, la deja del otro lado del río, segura, y él se pasa porque va a esperar a su hermano. Pero esa noche que está allí se le aparece un varón en la noche y está oscuro.
Y el varón empieza a tocarlo. Y él no lo ve. Él no lo ve. Y está oscuro. Yo me erizo. ¿Qué se puede palpar en las tinieblas? Aquí le van a enseñar, porque le están diciendo cómo se sintió tu padre cuando te buscaba para tocarte en las tinieblas de su ceguera, buscando. ¿Qué se siente? Y eso es bueno que reflexionemos. Y Dios lo está poniendo a reflexionar en las tinieblas de la noche para enseñarle. Y cuando él logra cogerlo y se le pega, el varón aquel le dice: suéltame, suéltame, si no, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y cuando se le pega, la misma pregunta de allá, del capítulo 27, la misma situación, la ceguera, palpando en la oscuridad, así como lo hacía Isaac su padre. ¿Eres tú Jacob? ¿Eres tú Esaú? Es la misma pregunta que el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Pero si el ángel sabe cómo se llama, pero le está preguntando lo mismo que le preguntó a su papá: ¿cómo te llamas? ¿Va a mentir ahí? ¿Por qué no dijo que era Esaú? Y él le dijo: yo soy Jacob. Porque ahí no se puede mentir. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no se puede mentir. A los hombres les podemos mentir, pero a Dios no le podemos mentir. Y le están enseñando. Y le dice el ángel: ya no te llamaré más Jacob, sino Israel. Porque Jacob significa tramposo, Israel significa fiel. Le cambian el nombre para cambiarle el carácter. Y dice que le descoyuntan el muslo, y de ahí, de ese encuentro con Dios, sale indefenso, para que sea Dios quien lo defienda. Y así va a enfrentar al hermano ahora. ¿Para dónde va a correr? Y yo le quiero decir en esta mañana a usted: entre más indefenso usted sea, Dios da más la cara por usted. Dios sale a defenderlo a usted. ¿Estamos de acuerdo? Es necesario que Dios trate con nosotros, con nuestro ego, con nuestra astucia, que siempre nos hemos salido con la nuestra. Pero llega el momento en que tú dices: venga acá, vamos a arreglar cuentas. Yo se lo digo por experiencia personal. Dios ha tratado conmigo. Me ha hecho doler, pero he aprendido a bajar la cabeza, a no ser tan yo. Y yo le doy gracias a Dios por tratar conmigo. Ha sido difícil, pero le ha tocado. Y yo no sé de dónde sacó Oseas esto, si él lo estuvo viendo, pero quiero que lo lean. Hay un texto de Oseas 12, versículo 3 y 4. Mire lo que dice de él, de ese día, que no lo dice la narrativa. Dice: en el seno materno, ¿ya lo colocaron ahí? En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y en su poder venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Hablando de la Trinidad. Fíjese,
¿Qué le están enseñando a Jacob? Que la bendición legítima, en primer lugar, la persona debe ser tratada. En segundo lugar, la bendición legítima requiere de la incomodidad nuestra, requiere del lloro y del ruego delante de Dios, que no es fácil lograr lo que Dios quiere a veces compartir con nosotros. Y a veces toca el lloro y el llanto. Al final de este encuentro, el Señor le tocó el tendón de su pierna y le dejó un estado de indefensión como señal de haber luchado con Dios. Podemos decir que en este encuentro de Jacob con Dios es un encuentro pedagógico, donde en primer lugar se le reconviene de su actitud con su padre. Luego se le enseña que la bendición requiere del llanto y ruego en la presencia del Señor. Y por último se le enseña que la bendición de Dios trata con el carácter de los bendecidos en este encuentro. Entonces, no podemos leer una bendición sin la otra. En esta está la bendición fraudulenta y en la segunda está la bendición legítima, donde Dios trata con nosotros, donde también es a peso de ruego, no es a peso de mi astucia y de que yo soy bueno en los negocios engañando a otro o mintiéndole a otro. No, mi bendición es porque yo oro al Señor, estoy delante de Él, le ruego, le lloro, y es resultado de mi relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Mi bendición es un resultado de mi relación con Dios, no de mis jugarretas. Entonces, mucho cuidado con lo que llamamos bendición. No, que Dios me bendijo con esto. ¿Cómo conseguiste eso? Nosotros vivimos una experiencia con unos miembros de una iglesia por acá cerca, no es en Cincelejo, pero sí es un pueblo, tampoco es aquí en Chino, entonces no les digo dónde para que no chismoseen. Cuando estaba en el peso aquí el paramilitarismo en Sucre, unos señores jefes aquí le daban dinero a usted para que usted fuera su testaferro, y mucha gente aquí se prestó para eso. Yo tuve un miembro en la iglesia allá en Medellín que él fue, de alguna manera, él participó de esas cosas, y cuando llegaron ellos y dicen, deme mi plata, denos nuestra plata, tuvo que vender todo y se quedó sin nada. Y se tuvo que ir. Con esta familia pasó eso, una familia de la iglesia muy bonita, siempre de la iglesia, 2 hijos, estudiaban en la Universidad de Sucre. Ahí llegaron los paramilitares, les ofrecieron a los muchachos como ellos iban a la Universidad de Sucre, era en moto, y a veces pagaban moto para ir. Estos tipos llegaron, les hicieron dinero, después usted los vio andando en camionetas, Toyotas y todo eso. Llegaron a la iglesia, tu papá también, estamos bendecidos. Le pusieron a la iglesia cielo raso, aire acondicionado, estamos bendecidos. Y el pastor, gloria a Dios, qué bendición esta familia. Llegaron a pedir la plata, no la tenían. Tenga, 2. Y se fueron, los mataron. Eso es bendición. Entonces hay que tener cuidado. Bendecidos, pero no aprobados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo veo que están con el tema, pastores que tiene su visión. Yo vine aquí a predicar sin saber que eso estaba ahí, pero yo no puedo cambiar mensaje pero yo creo que esto es una advertencia para su ensanchamiento. ¿Estamos de acuerdo? Para que usted revise que es verdad lo que Dios está aprobando con usted, y que no vayamos a cometer estas mismas acciones. A Jacob le costó, a su madre le costó, su madre no lo vio a ver, fueron consecuencias de esas cosas,
y a él le tocó después regresar. Después que el ángel lo hirió, se encontró con el hermano. El hermano venía con 400 hombres y cuando lo vio con él, astuto, todavía siguió. Le mandó primero un sirviente con un rebaño, después le mandó otro, después le mandó otro, le mandó 3 comisiones con bastantes animales para calmarle y el otro también, el otro es un interesado. Cuando ya llegó acá, como tenía su poco de dice, bueno, ya esto quedó bien así, no hay problema, no te voy a hacer nada. No ha pasado nada. El tipo es un interesado, ¿verdad? Ese tampoco había cambiado. Pero Jacob, de alguna manera, esa noche Dios trató con su vida. Mis hermanos, yo creo que Dios también en algún momento va a tratar con su vida, pero para algo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Y que el Señor en este año le ayude. Ojalá que usted pueda sacar rato para estar con Él y que allí en ese encuentro con Él, el Señor pueda tratar con su carácter. ¿De acuerdo? Bueno, póngase de pie, por favor. Terminamos. Oramos y decimos, Señor, quiero que mi bendición sea legítima, ¿cierto? Yo sé que Dios es bueno. Dios es bueno. Y yo lo digo porque yo soy de acá de la tierra y Dios me ha bendecido. Yo soy de aquí de Cacaotal. Tengo 65 años. Cuando tenía 6 años me llevaron y me criaron en San Andrés. Cuando tenía 12 años, mi mamá, para buscar una mejor vida, se fue con otro hombre y dejó a mi papá. Y yo me quedé con mi papá en San Andrés. Yo pienso que éramos los más pobres de la calle Chinú. Y mi mamá se fue para Tolú. Se llevó 3 de mis hermanos. Aquí nos quedamos 2. Y después yo a los 2 años supe dónde estaba ella, estaba en Tolú. Y yo, como era un niño todavía, me fui a vivir con mi padrastro. La pobreza igual. Ahora era peor porque ahora se sumaron los problemas con el padrastro. Él tenía 5 hijos y nosotros éramos 5, éramos 10. Difícil. Hambre la que usted quiera. Yo iba a la escuela dominical en ayuno y regresaba en la noche en culto en ayuno. Por eso me quedé así chiquito del hambre. En estos días, espérate un momentico, todavía no ponga nada romántico. Oiga, yo en estos días fui donde la nutricionista, allá en Medellín, y me senté ahí. A mí que me gusta el arroz, me encanta el arroz. Yo en la noche que no como arroz, tengo pesadillas. Entonces me dice la nutricionista, vea, señor, por su edad son 4 cucharadas de arroz. Yo digo, ¿esto después de comido o después de la comida? Y la señora echó a reír, mi papá estaba al lado. Y ella echó a reír, ay señor, pero que usted... Y mire, doña, yo le quiero decir lo siguiente. No se moleste conmigo, yo quiero morir harto. Yo le dije, mire, yo cuando niño casi me mata el hambre y ahora me va a matar la comida. Oh. Y yo viví muchas situaciones difíciles ahí, en San Andrés y luego en Tolú. Después yo mismo me coloqué en el colegio. O sea, yo cuando estuve en San Andrés, hice la primaria, eran 2 jornadas. Cuando yo era un niño de 9 años, estaba haciendo tercero. Pero cuando mi mamá se fue, yo dejé de estudiar. Y cuando yo tenía 16 años, en Tulum, yo mismo me puse al colegio. Yo quería estudiar. Y allá terminé en la primaria de 20. Y después terminé el bachillerato de 26 en el Araujo. Y después hice mi carrera. Estudié en una facultad de teología en FLET y llegué a ser pastor. La vida nos cambió con Cristo. Después Dios me dio la oportunidad de ir al seminario. Después
hice una maestría en la Pontificia, eduqué a los hijos míos en las mejores universidades en Medellín. Dios me dio para todo eso. ¿Ustedes creen que todo eso es bendición? ¿De dónde me sacó Dios? Por eso yo le he dicho al Señor, antes de serte infiel, quítame la vida. Tú me has dado todo. Dios me sacó de la pobreza, me ha traído hasta aquí y yo creo que eso basta. Y yo sé que Dios también lo puede hacer con usted. Yo me convertí, se convirtieron mis hermanos, se convirtió mi padrastro, se dejó con mi mamá, se fue de la casa, nosotros nos quedamos. Al tiempo mi papá regresó y murió en la casa al lado de mi mamá. Eso parece una novela, pero eso lo hace ¿quién? Mi Señor. ¿Estamos de acuerdo? No importa. No importa cuál haya sido tu pasado. Lo importante es que de aquí estás con el Señor para construir tu futuro. ¿Estamos de acuerdo? Y gracias a Dios, hoy vivo diferente por la gracia de Dios. Y sé que Dios bendice. De eso estoy seguro. Sé que Dios bendice. Y aquí en esta iglesia hay gente que Dios ha bendecido, ¿sí o no? Pero que esa bendición sea ¿qué? Aprobada ¿por quién? Por el Señor. Porque a la postre, una bendición que Dios no aprueba va a tener sus consecuencias. Entonces dígale al Señor en esta mañana: Señor, queremos que este año nos bendigas, pero que yo pueda revisar si estoy haciendo las cosas bien. Ponga la mano sobre su mano que está a su lado y oremos. Padre, gracias. Ahora sí, mi hermano. Gracias por este momento. Gracias por esta mañana. Mira, Señor, el propósito que tiene la iglesia de ensanchar a nivel de la iglesia, de la familia y de cada uno de mis hermanos. Te ruego, Señor, que les bendigas de una manera especial. Que tu presencia vaya con ellos. Que tu Espíritu Santo, Señor, les guíe, les ayude. Y que podamos revisar en verdad cómo estamos siendo bendecidos. Que haya en nosotros razonamiento real de tu palabra. Perdónanos si hasta aquí hemos hecho cosas que a ti no te agradan. Si hemos desmejorado a otro, si hemos hecho doler el corazón de alguien, perdónanos. Ayúdanos. Si otras personas se han sentido perjudicadas por mí, te pido que me perdone. Dígale así: Señor, si he perjudicado a un familiar, si le he sacado provecho a alguien, perdóname. Ayúdame a ser correcto, justo con los demás, con el que trabaja conmigo, con el que me confía, el que me ha prestado dinero, si se lo he devuelto, Señor. Los que han confiado en mí. Gracias te doy, Señor. Mire para acá. Antes de irme, quería decir esto. Esto no se lo voy a cobrar. Esto es extra ya. Ahí en la bendición, voy a mirar el lado positivo para que usted haga una pastoral. Se la voy a dejar. Este es otro sermón, pero eso lo voy a dejar a usted, que usted lo haga. En la bendición, que era una costumbre de esas culturas, esto no era de los judíos, todavía Israel no existía. Estas eran las culturas estas, las más antiguas, ¿no? Como los sumerios, los egipcios, los babilonios. Estos son descendientes de los sumerios, los caldeos, esta gente. Y tenían estas costumbres para bendecir. Dile al niño que venga acá. Ven tú, sí. Cuando hasta el día de hoy los judíos lo hacen. Por eso son unas generaciones prósperas. Cuando llegaba el momento para bendecir, ellos hacían 3 cosas. Primero, contacto físico. Abrazaban, y todavía lo hacen, y besan al muchacho. Al varón le dicen
lo que Jacob le dijo a su hijo. Y a las mujeres le dicen lo que le dijeron a Rebeca. Y ellos lo hacen. Entonces son 3 cosas para que usted lo haga con sus hijos también. ¿Oyeron? Primero, expresión verbal, que ellos escuchen. Pero esa expresión verbal debe ser de valoración. Mire lo que le dijo: que Dios te dé el rocío de la tierra y del cielo. Sirva ante pueblo. Malditos los que te maldicen y benditos los que te bendigan. Wow, un pelado eso escuchaba eso. Expresión verbal, mutua valoración y contacto físico. A los hijos no se deben dejar de abrazar. Mi esposa, mis hijos tienen 30 y 32 años. Mi esposa todavía los carga y los besa, los abraza. Yo también. Le digo papi. O sea, y les damos la bendición. Las mujeres lo pueden hacer con sus maridos. Philly, gracias por estar con nosotros, por gastar tu tiempo, por sacrificarte por mí y por tus hijos. Que él escuche eso, ese día trabaja más. ¿Cierto? En las mañanas, cuando se va, en la tarde, cuando yo, gracias por esto, gracias por cuidarnos. Hágalo con su esposo, con sus hijos. ¿Oyeron? Ahora que llega a la casa, diga a su marido: mi hijo, gracias. Dios te bendiga, y le da un beso. Él le va a decir: ¿y esta qué le pasó? ¿Cómo te llamas tú? Esteban, que Dios te bendiga, Esteban. Ah, tú eres hijo de... Dios te guarde, Dios te bendiga y te prospere cada día. Gracias. Ahora hágalo con su hermano, dígale: hermano, que Dios lo bendiga este año, le vaya bien.